Entonces, esta recta, ¿cómo va a ser? A ver, más o menos. Voy a hacer primero una caricatura de cuál es la imagen de la recta bajo la inversión. Bueno, para empezar, estos puntos tienen que quedarse fijos, porque son los puntos donde intersecta la recta al círculo. Los puntos de adentro tienen que ir afuera. Y los puntos de afuera tienen que ir adentro. Y si se fijan, mientras más lejos esté yo sobre mi recta, más cerca voy a estar yo de que la imagen de ese punto esté cerca del cero. Entonces va a ser algo así. De hecho, uno puede probar, no lo vamos a hacer, que si yo tengo una recta que no pasa por el cero, su imagen bajo la inversión es un círculo que pasa por cero. Exactamente un círculo. Cualquier recta, ¿no? Si pasa por el cero, en realidad, lo podemos ver aquí, ¿no? Si x es igual a 0, me quedo en x igual a 0, me quedo en una recta. Entonces, si yo tengo una recta que pasa por el origen, por el centro del círculo, por el centro de la inversión, esa recta va a ser enviada en sí misma. Entonces, rectas van a dar a círculos o rectas, y del mismo modo, si yo tomo cualquier círculo, va a dar, si tomo cualquier círculo, ese círculo va a ir a dar a otro círculo, en general. Entonces, esta inversión manda, estoy haciendo mal, tiene que ir así. Esta parte de adentro tiene que ir afuera, la parte de afuera tiene que ir adentro, entonces tiene que mandar círculos en círculos, ya no sé cómo pintarlo, algo así. Y tiene la particularidad extra de que si yo tomo, para esta inversión, si yo tomo mi círculo, y si tomo un círculo que sea ortogonal al círculo de inversión, la imagen de este va a ser el mismo círculo. Estos círculos van a ser, la parte de adentro del círculo va a ir afuera, la de afuera va a ir adentro, pero el círculo se va a preservar globalmente si intersecta ortogonalmente la inversión. Entonces no estamos probando esto, piensen por qué es esto cierto, esto es cierto. Entonces, esta es la inversión con respecto a un círculo en el plano. Y con esto cierro el paréntesis y mi afirmación es que las inversiones, ciertas inversiones también son isometrías del plano hiperbólico. Déjenme argumentar. Entonces voy a llamarle sigma a esta inversión, voy a llamarle sigma de XY, que sea la inversión con respecto al círculo de radio 1 centrado en el 0. Entonces XY va a ser igual a X entre X cuadrado más Y cuadrado, Y entre X cuadrado más Y cuadrado. Y mi afirmación es que si yo tomo una curva en el plano hiperbólico, a ver, entonces, primera observación, sigma va del plano hiperbólico en el plano hiperbólico. Si yo tomo un punto XY con Y positivo, pues su imagen bajo sigma tendrá también Y positivo. Bien. Y entonces yo afirmo que si tomo otra vez una curva dada por ρ, coordenadas ρ1, ρ2, yo afirmo que su longitud después de la inversión es la misma que la longitud antes de la inversión. Entonces déjenme escribirlo un poquito. Entonces déjenme llamar bueno, entonces ¿qué hay que calcular? Pues hay que ponerle ρ1 gorro, que sea la imagen de ρ1 bajo la inversión, la coordenada X, ¿no? ρ2 gorro, la coordenada Y. Y entonces uno puede empezar a calcular algunas cosas. Por ejemplo, uno puede calcular que ρ1 gorro prima
cuadrado más ρ2' gorro ρ2 gorro prima al cuadrado. Uno puede hacer la cuenta y uno ve que esto es exactamente ρ1, ya sin el prima, ρ1 prima al cuadrado más ρ2' al cuadrado entre ρ1 prima, no, ρ1 cuadrado más ρ2 cuadrado al cuadrado. Entonces esto lo puede uno hacer simplemente sustituyendo las fórmulas, y uno puede a partir de esta expresión ya simplemente hacer la cuenta, y uno ve que 1 entre ρ2 gorro por el tamaño euclidiano de ρ gorro, uno puede ver que esto es, bueno, 1 entre ρ2' gorro, pues esto va a ser ρ2 entre ρ1 cuadrado más ρ2 al cuadrado, de esta de acá, y luego uno puede ver que el tamaño de ρ va a ser, pues, la raíz de esto, que va a ser la raíz de ρ1' al cuadrado más ρ2' al cuadrado, entre la raíz de esto, que es ρ1 cuadrado más ρ2 cuadrado, que se va con esto, y me queda exactamente la fórmula de la longitud. Entonces este es una constatación del hecho que si yo tengo una curva en el plano hiperbólico dado por ρ1 y ρ2, y yo tomo su imagen bajo la inversión, esta, entonces la nueva curva va a tener exactamente la misma longitud hiperbólica que la primera. Y este es increíble, ¿no? Este es el paso a... Esta es como una isometría muy diferente a las que habíamos visto antes, ¿no? Las otras como que estaban fáciles de imaginárselas, este es muy diferente. Entonces ya tengo sigma. Bien. Entonces, si se fijan, esta sigma es un poquito diferente de las otras, porque esta sigma invierte orientación. Entonces ayer habíamos dicho que había dos tipos de isometrías del plano euclidiano. Lo mismo es cierto en este contexto. Hay isometrías que preservan orientación, como estas, como esta. Y hay isometrías que invierten la orientación, como esta de acá, ¿no? Si yo tengo esta invierte orientación. Bien. Entonces, déjenme armar a partir de este sigma otras clases de isometrías que preservan orientación, que van a ser otras clases. Entonces, va a ser muy conveniente para ahorita y para después empezar a, en lugar de ver el semiplano superior como un subconjunto de los complejos, verlo como, de los reales, verlo como un subconjunto de los complejos, simplemente diciendo son los elementos del plano complejo que tienen parte imaginaria positiva. Eso ahí no cambia nada, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada de verdad, pero ya vimos que era muy fácil expresar en esa coordenada compleja esta inversión. Entonces, vamos a usar coordenadas complejas. Entonces, por ejemplo, en esas coordenadas complejas, esta simplemente se llama z más s. Z es x más y más s es un número real. Y esta segunda de aquí sería simplemente lambda z, con lambda un número real positivo. Esta sería las isometrías del primer tipo serían de la forma tipo z va a z más s, y las del segundo tipo serían z va a lambda z, con un lambda positivo. Entonces, déjenme llamarle a esta fs, y déjenme calcular esta nueva isometría. Ya que tenemos dos isometrías, si las componemos, a fuerzas es una isometría. Si una preserva distancias, entonces tomo una curva, aplico la primera, preserva distancias. Si aplico la segunda, sigue preservando distancias. Entonces la composición preserva distancias.
lo mismo que teníamos allá. Entonces déjenme calcular esta nueva isometría, que va a ser sigma compuesta con fs compuesta con sigma, en esta coordenada compleja que habíamos encontrado, que habíamos dicho que íbamos a preferir. Entonces esto es sigma compuesto con f, sigma de fs de menos 1 entre z conjugado, ¿va? Esto es sigma de, ahora menos 1, fs de menos 1 entre z conjugado es simplemente menos 1 entre z conjugado más s, ¿va? Bien, entonces esto es sigma de, voy a poner aquí z conjugado en el denominador, y luego tengo s, z conjugado, menos 1, simplemente estoy desarrollando la fracción, y esto es menos el inverso conjugado. Entonces me queda arriba z, y abajo me queda el conjugado de esto, que esto es s conjugado z menos 1. Y esto, ese es un número real, y esto me queda ahí, aquí el z, este no es conjugado, así. Esto es z entre, hay un menos, lo voy a poner abajo, 1 menos sz. Entonces, yo ya tengo que estas transformaciones, las transformaciones del tipo z entre 1 menos sz con s real, también son isometrías. Entonces déjenme, tengo isometrías de este tipo, del tipo 1, del tipo 2, y si quieren del tipo 3, estas que preservan orientación, que está escrito en términos de una variable compleja, ¿no? Entonces, ya tenemos más isometrías, y me gustaría saber cuáles son todas, o tener más, o definir más generalmente cuál es el grupo que obtengo por estas. Entonces, está muy cómoda la notación en coordenadas complejas, ¿vieron? Esta está muy cómoda, y esta no está mal. Estas son un tipo de transformaciones complejas que se estudian en variable compleja, que son las llamadas transformaciones de Möbius. ¿Quién ya las vio? ¿Quién no las ha visto? Mejor, ¿quién no las ha visto? Va. Entonces vamos a hablar, entonces voy a hacer otro paréntesis. Entonces quiero que recordemos que estas tres, voy a acordarme, estas va a tener un rol especial, la inversión. Y voy a acordarme que las isometrías del tipo 1, 2 y 3, bueno, que estas transformaciones son isometrías. Y me voy a acordar de ellas en su fórmula compleja. Ajá. Bien. Y entonces quiero hablar de un grupo de transformaciones complejas que incluye a todas estas, que son las transformaciones de Möbius. Entonces vamos a hacer un paréntesis, vamos a regresar al plano hiperbólico mañana, y ahorita vamos a hacer el paréntesis para ver las transformaciones de Möbius. ¿Va? Entonces, abro aquí un paréntesis, voy a borrar todo, y regresamos mañana con el plano hiperbólico. ¿Va? Entonces, vamos a hablar de transformaciones de Möbius, o que también se llaman transformaciones proyectivas. Entonces, vamos a considerar el plano complejo, o el llamado plano complejo extendido. El plano complejo con un punto que se llama infinito, que en realidad no va a tener ningún rol especial, no va a ser un punto muy concreto. Este a veces se llama C gordito, y esto también a veces se llama CP1, y voy a explicar la notación después. Y
se llama también la esfera de Riemann. Y en este conjunto voy a definir una serie de transformaciones de la manera siguiente. Los ingredientes, entonces, son grupos de transformaciones, son grupos en el sentido que decía Daniel en la mañana. Y los ingredientes van a ser los siguientes, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el grupo que actúa? ¿No? Entonces, ¿quién es el grupo? Lo voy a ver aquí. Lo voy a ver aquí. ¿Quién es el grupo? ¿No? Entonces, el grupo va a ser este grupo. Le voy a llamar SL2C. S es de especial, L es de lineal. Y va a ser simplemente el grupo de matrices 2×2 con entradas en los complejos, A, B, C y D complejos, de determinante 1. Es un grupo de matrices, tiene entradas complejas, pero eso no nos intimida, porque es un grupo, porque yo sé sacar inversas de matrices, sé sacarlas en el caso real, y la misma fórmula funciona para el caso complejo. La composición de matrices 2×2 el producto de matrices 2×2 es una composición que es asociativa. Y además, los determinantes son multiplicativos, ¿no? Si el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Entonces, si tengo el producto de dos matrices de determinante 1, va a ser también una matriz de determinante 1. Bien. Y ese grupo va a actuar en este espacio extendido de la manera siguiente. A un punto Z, si yo me doy un elemento de esos, a un punto Z lo voy a mandar al punto AZ más B sobre CZ más D, ¿no? Si tengo un número complejo, y esto si Z es distinto de, la transformación de Möbius va a ser esta, si Z es distinto de menos D entre C. En ese caso no está definido el denominador, ¿no? El denominador se hace 0, perdón. Y va a ser igual a infinito si Z es igual a menos D entre C. Entonces, ¿qué es lo que esperamos, no? Si este se hace 0, si el denominador se hace 0, se va a infinito. Va a ser infinito. Esta es la imagen de un Z en el número complejo, ¿no? Z va a este número, y infinito, ¿a quién va? Estoy definiendo una función de este conjunto en sí mismo. Infinito, ¿a quién va? Pues infinito va a ir al punto, pues cuando esto tiende a infinito, esto va a entre C. Suponiendo que C es distinto de C. Si C es igual a 0, es muy sencillo, ahorita vemos qué pasa. Entonces, esto me define una transformación cuyo ingrediente es esta de acá, ¿no? Y esas son las llamadas transformaciones de Möbius. Transformaciones de Möbius. Ejemplo de transformación de Möbius. Ya habíamos visto que teníamos esta función, ¿no? La función que a Z le asocia el Z entre 1 menos SZ. Yo digo que esta corresponde a la matriz 1, 0, menos S1. Fíjense. Tengo esa matriz, este es A, este es B, este es C, este es D. Y lo que tengo que hacer es AZ más B, bien, sobre C, Z más D. Entonces, esa es nuestra primera motivación para estudiar transformaciones de Möbius, que las funciones que estamos obteniendo con isometrías ya son transformaciones de Möbius. Este es un ejemplo. Otro ejemplo será, por ejemplo, déjenme poner este así, mu, 0, 0 mu. Este será otro ejemplo. Aquí A es mu, B es 0, C es 0, D es mu. Entonces la transformación asociada a esta es la función que a Z lo manda a mu, o sea, AZ más B
entre CZ, aquí inverso, ¿no? Para que el determinante sea 1, dijimos. Entre 1 entre mu, que eso es mu cuadrado, ¿no? Mu cuadrado Z. Bien. Entonces, estas transformaciones no se ven de esta fórmula, pero también son transformaciones de Möbius, porque también se pueden expresar de esta manera. Si se fijan, este es el segundo tipo que teníamos. El segundo tipo de isometrías era Z va a lambda Z. Entonces, si tengo aquí un mu real, pues este va a ser un real positivo, y voy a ganar las transformaciones del segundo tipo. Y otro ejemplo, entonces ya se imaginan qué es lo que viene. Si yo tengo esta matriz de determinante 1, ¿cuál es la transformación que le toca? La transformación que le toca es Z va a AZ más B entre CZ más D. Entonces, las isometrías que estábamos viendo, todas las podemos ver como transformaciones de Möbius, ¿sí? Esta es la tercera, esta es la segunda, y esta es la primera. Y además, no solo eso, sino como transformaciones de Möbius con coeficientes reales, ¿sí? Entonces, los tres tipos de isometrías que habíamos encontrado son transformaciones de Möbius con coeficientes reales. Entonces, déjenme explicar un poquito más de dónde vienen estas fórmulas. Ya estamos con el tiempo encima, ¿verdad? ¿O todavía? No, tenemos todavía. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, ya definí quiénes son las transformaciones de Möbius. Ya dije que tenían que ver con matrices, no quedó clara la conexión. No he dicho realmente que esto definía una acción, en el sentido que definió Daniel en la mañana, porque lo que no dije es que si compongo dos transformaciones de Möbius, es lo mismo que aplicar la transformación que corresponde a componer primero las matrices y después aplicarlas. Eso tendría que hacerlo para tener una acción en el sentido que dijo Daniel en la mañana. Entonces vamos a ver por qué eso sale naturalmente, pero independientemente de eso, nuestras isometrías en el plano hiperbólico con esta coordenada compleja, son naturalmente transformaciones de Möbius. Y entonces vamos a ver, y esa es la conexión importante. Entonces, déjenme dar más detalles aquí un poquito de por qué se llama todo esto y ver por qué este grupo actúa bien en este espacio. Entonces, voy a borrar esto. Entonces déjenme hablar de CP1, que es la recta proyectiva compleja. Entonces, esta es recta, o sea, de dimensión 1, proyectiva compleja. Entonces, voy a estar en C2, en este espacio vectorial. En C2 yo tengo rectas complejas, rectas que pasan por el cero. ¿Quieres una recta que pasa por el cero? Pues es, si me doy un punto de coordenadas ZW, los puntos que están en la recta son los puntos lambda veces ZW, donde otra vez, ¿no? Estamos haciendo ahora álgebra lineal o geometría sobre los complejos. Entonces este es lambda, va a ser un complejo distinto de 0, Z va a ser un complejo, W va a ser un complejo, para que tengamos ZW aquí, ¿va? Entonces tengo estos, y entonces la recta, esta recta compleja está parametrizada, ya que me doy un ZW en la recta, está parametrizada por un complejo no cero. Bueno, es cero lo quito, y todos estos, ¿va? Entonces, este es el espacio C2, tengo aquí las rectas, y lo que quiero es que CP1 lo voy a escribir aquí de manera informal, es el espacio de rectas complejas
pasan por el origen en ceros. Entonces, lo que quiero es un espacio donde dos puntos en la misma recta los identifique, ¿no? Donde todas las rectas las identifica un punto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué quiere decir que dos puntos, digamos el Z1, W1 y el Z2, W2, ¿qué quiere decir que estén en la misma recta? Quiere decir que yo puedo ir de uno a otro multiplicando ambas coordenadas por un complejo distinto de cero. Quiere decir que Z2 es igual a lambda, no quiere decir que existe lambda, un complejo no cero, tal que Z2 es lambda W2 y Z1 es lambda W1. Y esto claramente define una... ¿no? Esto me caracteriza cuando dos puntos están sobre la misma recta compleja, ¿no? Hago el dibujo real, porque no sé hacer dibujos en dimensión 2 compleja, pero es la misma idea, ¿vale? Entonces, si quisiera yo hacer lo mismo con los reales en lugar de los complejos, lo puedo hacer, nada más donde vean C, pongan R, y sería exactamente lo mismo. Pero a mí me interesa el C. Entonces, vamos a darnos una manera de representar estas rectas. Entonces, la manera de representar es, voy a representar con el símbolo Z1, W1, con dos puntitos así. Yo digo que esta es la recta. Por este símbolo voy a denotar a la recta que pasa por 0 y por el punto Z1, W1. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo lo inventé, no tenía que estar de acuerdo, yo digo esto, ¿no? Entonces, pero si lo que quiero que estén de acuerdo es que entonces, si Z1 y Z2, si Z1W1 y Z2W2 están en la misma recta, entonces la recta, ¿no? Este es el símbolo de la recta, entonces el símbolo, o sea, la recta que pasa por estos es la misma que pasa por Z1, ¿no? Y esto nos permite entonces representar de una mejor manera este espacio de rectas. Entonces déjenme olvídense, déjenme quitar la recta W1 igual a 0. Esta la voy a quitar por el momento. Me van a interesar las rectas que no intersectan a W1 igual a 0. Entonces, si tomo un punto en una recta afuera, W1, este punto tendrá coordenadas Z1, W1. Definir una recta y define la misma recta, si W1 es distinto de 0, define la misma recta que el punto de coordenadas, que el punto Z1, W1, 1, ¿no? Porque para ir de este a este, multiplico por W1, ¿no? Entonces, si quiero describir todas las rectas que pasan por el 0 de una manera económica, pues me conviene, por ejemplo, me conviene tomar todos estos puntos. O si quieren, me conviene tomar el conjunto de rectas de la forma Z1. O sea, son muchísimas rectas. Aquí ya tengo muchas rectas, con Z en los complejos. Aquí tengo muchísimas rectas. ¿Qué rectas no tengo? Pues me faltan las rectas. Me falta esta recta solo, ¿no? W1 igual a 0. Cualquier otra, si tomo un punto fuera de la recta W1 igual a 0, tiene coordenadas Z1, W1, y puedo dividir